El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En la costa brumosa y rocosa de un lugar perdido en el mapa, se alzaba majestuoso un faro solitario. Su luz titilaba como una estrella en la noche, guiando a los navegantes perdidos en el vasto océano. Dentro de este faro, en lo alto de la torre, vivía un niño llamado Camilo. Camilo no recordaba mucho de su infancia, solo sabía que había sido abandonado y encontrado por un hombre de aspecto sombrío llamado Malachi, quien lo había llevado consigo y lo había criado en aquel faro apartado del mundo. Desde entonces, Camilo nunca había salido de allí. Su único consuelo en la soledad del faro eran sus fieles compañeros, una gata callejera llamada Luna, un loro colorido llamado Pico y un perro leal llamado Rocco. Juntos exploraban cada rincón del faro, compartiendo juegos y aventuras. A pesar de su encierro, Camilo había encontrado formas de entretenerse. Pasaba horas escribiendo en un viejo cuaderno que había encontrado en la biblioteca del faro. Escribía historias de mundos lejanos, de héroes valientes y de aventuras inimaginables. Soñaba con escapar algún día de su confinamiento y explorar el mundo que solo conocía a través de sus relatos. Pero lo más extraño de todo era que Camilo había descubierto que tenía un don especial. Podía hacer que las cosas se movieran con solo pensar en ello. Al principio, pensó que era solo su imaginación, pero con el tiempo se dio cuenta de que realmente tenía un poder extraordinario. Así, en la tranquilidad de aquel faro perdido en el mar, comenzó la extraordinaria historia de Camilo, un niño con un destino insospechado que estaba por descubrir. Mientras las olas golpeaban suavemente contra los cimientos del faro, Camilo se sentó en su pequeño rincón favorito, rodeado de sus amigos peludos y emplumados. Sostenía en sus manos un lápiz gastado y un trozo de papel arrugado. Miraba fijamente al horizonte, perdido en sus pensamientos. El niño comenzó a dibujar, dejando que su mente vagara por los recuerdos difusos de su infancia perdida. Dibujó a una familia feliz, con padres amorosos y risas que llenaban el aire. Se imaginó a sí mismo corriendo por prados verdes, con el sol brillando sobre su rostro. Pero en el fondo de su corazón, sabía que esos recuerdos no eran más que sueños lejanos. Mientras trazaba líneas y formas en el papel, una pregunta se abrió paso en su mente atormentada. ¿Su familia lo estaría buscando? ¿Habrían perdido la esperanza de encontrarlo? La incertidumbre lo llenaba de angustia, pero se aferraba a la esperanza de que algún día, algún barco lo llevaría de vuelta a casa. Sus manos se movían con habilidad, dando vida a sus pensamientos en forma de dibujos. Retratos de rostros desconocidos y lugares que solo existían en su imaginación se materializaban en el papel con cada trazo de su lápiz. A medida que el sol se ponía en el horizonte y las sombras se alargaban en la habitación, Camilo se sumergió aún más en su tarea, deseando encontrar respuestas en sus creaciones. Al final del día, cuando las estrellas comenzaron a brillar en el cielo nocturno, Camilo contempló sus dibujos con una mezcla de melancolía y determinación. Sabía que no podía quedarse atrapado en el pasado, pero tampoco podía evitar anhelar el amor y la calidez de una familia que parecía perdida para siempre. Con un suspiro, guardó sus dibujos en un lugar seguro y se acurrucó junto a sus amigos, encontrando consuelo en su presencia silenciosa. Mañana sería otro día en el faro, otro día de espera y esperanza en medio de la soledad del mar. La brisa marina traía consigo un rumor familiar, un sonido de alas batiendo contra el viento. Camilo levantó la mirada al cielo estrellado y vio dos figuras oscuras recortadas contra la luna brillante.
Eran Filo y Groot, dos pájaros parlanchines que visitaban el faro cada cierto tiempo. Filo, un elegante cuervo de plumaje negro como el carbón, y Groot, un albatros imponente con un pico afilado, descendieron con gracia hasta posarse en el alféizar de la ventana de la habitación de Camilo. Con sus ojos inteligentes y sus picos curvados, observaron al niño con curiosidad. «Hola, Camilo», chirrió Filo, inclinando la cabeza en un gesto de saludo. «Hola, hola», graznó Groot, agitando sus alas con entusiasmo. Camilo sonrió al ver a sus amigos alados. Siempre disfrutaba de su compañía y de las historias que tenían para contar. Los pájaros habían viajado por todo el mundo y habían visto cosas increíbles, y siempre compartían sus aventuras con él. «Filo, Groot, ¿cómo están hoy?», preguntó Camilo, acercándose para acariciar sus suaves plumajes. «Estamos bien, gracias», respondió Filo, moviendo la cabeza con rapidez. «¿Y tú, cómo estás? ¿Cómo van tus historias y tus dibujos?». Camilo suspiró, dejando caer la mirada por un momento. «Están bien, supongo. Pero a veces me siento atrapado aquí. Quiero saber más sobre mi pasado, sobre mi familia». «¿Creen que algún día podré encontrar respuestas?». Filo y Groot intercambiaron una mirada significativa antes de dirigir su atención de nuevo a Camilo. «Camilo, querido amigo», comenzó Groot con solemnidad, «el pasado puede ser un misterio, pero el futuro está lleno de posibilidades. No pierdas la esperanza. Con cada día que pasa, estás más cerca de descubrir la verdad sobre quién eres y de dónde vienes. Y mientras tanto», añadió Filo con una sonrisa traviesa, «puedes seguir contando con nosotros para mantenerte entretenido. Tenemos tantas historias que compartir contigo». Camilo asintió, sintiendo un renovado sentido de determinación. Sabía que no estaba solo en su búsqueda de respuestas. Con sus amigos alados a su lado, estaba listo para enfrentar lo que fuera necesario para descubrir la verdad sobre su origen y encontrar su camino en el mundo. Así, en la quietud de la noche, bajo el resplandor de las estrellas, comenzó una nueva aventura para Camilo y sus amigos alados, una aventura llena de esperanza, amistad y el poder ilimitado de la imaginación. Camilo se sentó en su habitación, con el viejo cuaderno apoyado en sus rodillas y una mirada de determinación en sus ojos. Había estado pensando mucho en cómo escapar del faro, pero cada idea que se le ocurría parecía imposible de realizar. ¿Cómo podría abandonar el faro sin ayuda? ¿Y quién vendría a rescatarlo en medio de la nada? Sus pensamientos lo llevaron de nuevo a su extraño don, esa habilidad inexplicable para hacer que las cosas se movieran con solo pensar en ello. Durante mucho tiempo, había creído que era solo su imaginación jugando trucos, pero ahora comenzaba a preguntarse si había algo más detrás de eso. ¿Y si pudiera hacer que mis sueños se hicieran realidad?, se preguntó en voz alta, mirando fijamente el cuaderno entre sus manos. ¿Y si pudiera materializar mis pensamientos, crear cosas de la nada? La idea parecía descabellada, pero también emocionante. Si pudiera dominar ese poder, tal vez podría encontrar una manera de escapar del faro y descubrir la verdad sobre su origen. Con un suspiro de determinación, abrió el cuaderno y comenzó a escribir, dejando que sus pensamientos fluyeran libremente en la página. Mientras escribía, una extraña sensación comenzó a apoderarse de él. Sentía como si algo se agitara en su interior, como si una energía invisible estuviera cobrando vida dentro de él. Con cada palabra que trazaba en el papel, esa sensación se intensificaba, hasta que finalmente, un destello de luz brillante llenó la habitación. Camilo levantó la mirada, sorprendido, y vio con asombro cómo sus palabras cobraban forma ante sus ojos. Lo que antes había sido solo tinta en el papel ahora se materializaba como objetos reales: una llave brillante, una brújula dorada, una cuerda resistente. Un escalofrío recorrió su espalda mientras se daba cuenta del poder que tenía en sus manos. Era como si hubiera descubierto una puerta a un mundo completamente nuevo,
un mundo donde sus sueños podían convertirse en realidad. Con una sonrisa de anticipación, Camilo guardó los objetos en su bolsillo y se levantó de su asiento. Sabía que aún tenía mucho que aprender sobre su nuevo don, pero también sabía que había dado el primer paso hacia la libertad. Ahora, con la ayuda de su imaginación y su poder recién descubierto, estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino hacia la verdad y la libertad. La luz del sol se filtraba por las ventanas del faro, pintando la habitación de Camilo con tonos dorados y cálidos. El niño se despertó con una sensación de expectación en el aire, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Se levantó de la cama y se estiró, sintiendo la energía de la mañana fluir a través de él. Mientras se preparaba para el día, su mente volvía una y otra vez a los objetos que había creado la noche anterior con su nuevo don. La llave brillante, la brújula dorada y la cuerda resistente se encontraban guardadas en su bolsillo, listas para ser utilizadas en cualquier momento. Camilo no podía evitar sentir una mezcla de emoción y nerviosismo ante la perspectiva de usar su poder una vez más. Decidido a explorar más a fondo sus habilidades, Camilo salió al exterior del faro y se dirigió hacia la costa rocosa que se extendía ante él. Las olas del mar rompían suavemente contra las rocas, creando una melodía suave y tranquilizadora. Camilo cerró los ojos y respiró hondo, dejando que el aroma salado del mar llenara sus pulmones. De repente, un sonido familiar lo sacó de su trance. Era la voz de Groot, llamándolo desde lo alto de una roca cercana. «Camilo, amigo mío, ven rápido», graznó el pájaro con urgencia. Camilo corrió hacia donde estaba Groot y lo encontró mirando hacia el horizonte con expresión seria. Siguiendo la mirada del albatros, Camilo vio un barco navegando en la distancia, su velamen blanco destacando contra el azul del mar. «¡Un barco!», exclamó Camilo, sintiendo que su corazón latía con fuerza en su pecho. «¿Crees que podría ser mi oportunidad de escapar?». Groot asintió solemnemente. «Es posible, amigo mío. Pero ten cuidado, el mar es un lugar peligroso y lleno de misterios. Asegúrate de estar preparado antes de tomar cualquier decisión». Camilo reflexionó por un momento, sopesando los riesgos y las posibilidades. Sabía que el camino hacia la libertad no sería fácil, pero también sabía que estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. Con determinación en su corazón y los objetos que había creado la noche anterior en su bolsillo, Camilo se preparó para embarcarse en una aventura que lo llevaría más allá de las fronteras del faro y hacia un destino desconocido. Con la ayuda de sus amigos alados y su poder recién descubierto, estaba listo para enfrentar lo que sea que el mar tuviera reservado para él. Mientras Camilo contemplaba el barco que se acercaba en el horizonte, una sombra oscura se cernía sobre él. Una figura alta y delgada emergió de las sombras del faro, su presencia llenando la habitación con una sensación de opresión. Era Malachi, el hombre que lo había encontrado y criado en el faro, pero cuya verdadera naturaleza seguía siendo un misterio para Camilo. «¿Qué estás haciendo aquí afuera, muchacho?», gruñó Malachi, su voz ronca como el rugido de una tormenta lejana. Camilo se giró hacia él, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. A pesar de haber vivido con Malachi durante tanto tiempo, todavía sentía un temor inexplicable cada vez que el hombre se acercaba demasiado. «Estoy mirando el barco que se acerca», respondió Camilo, tratando de mantener la calma. «Creo que podría ser mi oportunidad de escapar». Malachi soltó una carcajada áspera, sacudiendo la cabeza con desdén. «Escapar, dices. ¿Y a dónde crees que irás, muchacho? Este faro es tu hogar, tu prisión. No hay nada más allá de estas paredes para ti». Camilo apretó los puños, sintiendo una oleada de frustración y determinación ardiendo en su interior. Sabía que Malachi estaba tratando de disuadirlo, pero no permitiría que nada ni nadie lo detuviera en su búsqueda de la verdad y la libertad. «Quizás tengas razón, Malachi», dijo con calma, aunque su voz temblaba ligeramente.
Pero eso no significa que no deba intentarlo. No puedo quedarme aquí para siempre. Malachi frunció el ceño, sus ojos oscuros brillando con furia apenas contenida. No sabes de lo que estás hablando, muchacho. Este mundo está lleno de peligros y horrores que ni siquiera puedes imaginar. Si te aventuras más allá de estas paredes, te enfrentarás a un destino mucho peor que el que te espera aquí. Camilo sostuvo la mirada de Malachi, negándose a retroceder. Sabía que la única forma de descubrir la verdad sobre su origen y su familia era enfrentarse a los peligros que acechaban más allá del faro. Con su poder recién descubierto y la ayuda de sus amigos alados, estaba decidido a desafiar el destino que le habían impuesto y forjar su propio camino en el mundo. Así, en medio de la tensión palpable que llenaba la habitación, se gestaba un enfrentamiento entre el niño encerrado y el hombre misterioso que había sido su único guardián en aquel lugar apartado del mundo. Y en el corazón de esa confrontación, la verdad aguardaba paciente, lista para revelarse cuando llegara el momento adecuado. Mientras Camilo y Malachi permanecían inmersos en su tenso intercambio de palabras, un suave zumbido resonó en el aire. Ambos se voltearon sorprendidos hacia la ventana, donde una luz brillante parpadeaba en la distancia. Camilo frunció el ceño, tratando de discernir la fuente de aquella misteriosa luz. De repente, la luz se materializó en una figura etérea que flotaba en el aire. Era un ser luminoso, envuelto en un aura resplandeciente que iluminaba la habitación con un brillo suave y reconfortante. Sus alas iridiscentes batían con gracia, emitiendo un suave zumbido que llenaba la habitación con una sensación de paz. «¡Guau! Mira eso», exclamó Camilo, asombrado por la aparición del ser luminoso. «¿Quién eres?». El ser sonrió con ternura, sus ojos brillando con una luz cálida y acogedora. «Soy Aria, un espíritu del aire», dijo en una voz melodiosa que parecía flotar en el aire como una suave brisa. «He venido en respuesta a tu llamado, Camilo. He sentido tu deseo de libertad y he venido a ofrecerte mi ayuda». Camilo miró a Aria con asombro, sintiendo una oleada de gratitud y esperanza llenar su corazón. A pesar de las muchas maravillas que había encontrado en el faro, nunca había conocido a alguien como Aria, un ser tan puro y luminoso que parecía haber salido directamente de uno de sus cuentos de hadas. «Gracias por venir, Aria», dijo Camilo, con los ojos brillando de emoción. «¿Puedes ayudarme a escapar del faro?». Aria asintió con una sonrisa serena. «Por supuesto, Camilo. Pero antes de que podamos partir, hay algo que debes saber. El faro en el que has vivido toda tu vida no es solo un faro común y corriente. Es un lugar lleno de magia y misterio, un lugar donde los secretos del universo están ocultos a simple vista». Camilo frunció el ceño, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué secretos podía albergar aquel lugar solitario en medio del mar? ¿Y qué papel jugaría él en la revelación de esos misterios? Con la ayuda de Aria y sus amigos alados, Camilo estaba a punto de embarcarse en una aventura que lo llevaría más allá de los límites de lo conocido y lo llevaría hacia un destino que nunca habría imaginado posible. Y en el corazón de ese viaje, aguardaban respuestas que cambiarían su vida para siempre. El faro resonaba con el sonido del viento que soplaba a través de sus pasillos solitarios. Camilo se encontraba sentado en su habitación, con el viejo cuaderno abierto frente a él. A pesar de la tensión que había surgido entre él y Malachi, su determinación de escapar seguía intacta. Mientras reflexionaba sobre su próximo movimiento, su mente se llenaba de pensamientos tumultuosos. De repente, un golpe suave en la ventana llamó su atención. Camilo se volvió hacia el sonido y vio una figura alada flotando afuera, rodeada por el resplandor dorado del sol poniente. Era un ser extraño, con alas como las de un ángel y ojos brillantes como estrellas. «¿Quién eres tú?», preguntó Camilo, asombrado por la aparición repentina. La figura alada sonrió con ternura y se posó en el alféizar de la ventana, extendiendo una mano amigable hacia Camilo. «Soy Ariadne», dijo con una voz suave como el susurro del viento.
He venido para ayudarte en tu búsqueda. Camilo sintió un estremecimiento de emoción al escuchar esas palabras. ¿Podría ser que finalmente había encontrado un aliado que lo ayudaría a descubrir la verdad sobre su origen y su familia perdida? ¿Cómo sabes sobre mi búsqueda?, preguntó Camilo, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Ariadne inclinó la cabeza, sus alas desplegándose majestuosamente a su alrededor. He estado observando desde las sombras, esperando el momento adecuado para revelarme, respondió. Tu búsqueda está entrelazada con una historia mucho más grande de lo que podrías imaginar. Y yo estoy aquí para ayudarte a desentrañar sus misterios. Camilo sintió una oleada de esperanza renovada al escuchar esas palabras. Parecía que finalmente había encontrado a alguien que lo entendía, alguien que estaba dispuesto a ayudarlo en su lucha por la verdad y la libertad. Gracias, Ariadne, dijo con gratitud. No sé qué haría sin tu ayuda. Ariadne sonrió, su mirada llena de determinación. No te preocupes, Camilo, dijo. Juntos, enfrentaremos los desafíos que se interponen en tu camino y descubriremos la verdad que has estado buscando. El destino nos ha unido por una razón, y juntos superaremos cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino. Con esa promesa de esperanza y camaradería, Camilo y Ariadne se prepararon para enfrentar los desafíos que les aguardaban en su viaje hacia la verdad y la libertad. Juntos, volarían hacia lo desconocido, dispuestos a enfrentar cualquier peligro que se interpusiera en su camino. Y en el corazón de esa determinación, la llama de la esperanza seguía ardiendo brillantemente, iluminando el camino hacia un futuro lleno de promesas y posibilidades. El faro se estremeció con el rugido de la tormenta que se avecinaba. El viento aullaba a través de las grietas en las paredes de piedra, mientras las olas golpeaban furiosamente contra los acantilados que rodeaban el faro. En medio de la furia de la naturaleza, Camilo y sus amigos se preparaban para su intento más audaz de escapar. Ariadne había revelado la ubicación de un antiguo barco abandonado en la costa, una reliquia de tiempos pasados que yacía oculta en una cueva secreta cerca del faro. Era su única oportunidad de escapar antes de que la tormenta lo hiciera imposible. Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, Camilo se aferró a la cuerda que había creado la noche anterior, mientras Luna, Pico y Rocco lo seguían de cerca. Juntos, se abrieron camino por los pasadizos oscuros y tortuosos que conducían a la cueva escondida, desafiando la furia del viento y la lluvia que azotaba sin piedad. Finalmente, llegaron a la cueva y encontraron el barco, una majestuosa embarcación de madera que había resistido el paso del tiempo. Con el viento aullando a su alrededor y las olas rompiendo contra la costa, Camilo y sus amigos subieron a bordo y se prepararon para zarpar hacia la libertad. Pero justo cuando estaban a punto de partir, un nuevo problema surgió. La tormenta, que había estado acumulándose en el horizonte, alcanzó su punto máximo de ferocidad, enviando relámpagos y truenos que iluminaban el cielo nocturno con una luz cegadora. Las olas se alzaban como gigantes furiosos, amenazando con destrozar el barco en pedazos. Con determinación en sus corazones, Camilo y sus amigos se aferraron al timón y lucharon contra las fuerzas de la naturaleza que intentaban detenerlos. Con la ayuda de su poder recién descubierto y la magia que fluía a través de él, Camilo pudo controlar el barco con destreza, evitando los peligros que se interponían en su camino. Mientras la tormenta rugía a su alrededor, el barco se abrió paso a través de las olas tumultuosas, navegando hacia la libertad con cada golpe del timón. Finalmente, después de una lucha feroz contra los elementos, Camilo y sus amigos emergieron triunfantes de la tormenta, con el faro desapareciendo lentamente en la distancia detrás de ellos. Con un suspiro de alivio y gratitud, Camilo miró hacia adelante hacia el horizonte abierto, sabiendo que su aventura apenas comenzaba. Con sus amigos animales a su lado y la magia de su poder guiándolo, estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino hacia un nuevo futuro lleno de esperanza y posibilidades. La cubierta del barco se mecía suavemente con el vaivén de las olas, mientras Camilo,
Ariadne y sus amigos animales se preparaban para la travesía que los llevaría lejos del faro y hacia un destino desconocido. El aire estaba cargado de una mezcla de emociones: esperanza, anticipación y un toque de ansiedad por lo que les esperaba en alta mar. Camilo se aferraba al timón del barco, sintiendo la madera áspera bajo sus manos. Miró hacia el horizonte con determinación, consciente de que cada momento que pasaban en el mar los alejaba un poco más de su vida anterior y los acercaba un poco más a la verdad que tanto anhelaban descubrir. A su lado, Ariadne observaba con atención, sus alas extendidas como si estuvieran listas para llevarlos a cualquier parte. A pesar de la incertidumbre que rodeaba su misión, la joven Serafín irradiaba una calma y una confianza que inspiraban a los demás a seguir adelante. «Muy bien, Camilo», dijo Ariadne, su voz llevando consigo un eco de aliento. «Ahora es el momento de confiar en tus habilidades y en la ayuda de tus amigos. Juntos, podemos superar cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino». Camilo asintió con determinación, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo mientras se preparaba para lo que les esperaba en el mar abierto. Sabía que no sería fácil, que enfrentarían desafíos y adversidades en su viaje, pero también sabía que tenían una razón poderosa para seguir adelante: la esperanza de un futuro mejor y la verdad que los esperaba al final del camino. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que enfrentaran su primera prueba en alta mar. Una tormenta se alzó en el horizonte, sus nubes oscuras cubriendo el cielo con una sombra ominosa. El viento aullaba a través de las velas del barco, sacudiéndolas con furia mientras las olas se elevaban como gigantes furiosos. Camilo agarró con fuerza el timón, luchando contra la furia del mar mientras intentaba mantener el rumbo del barco. Sus amigos animales se aferraban a la cubierta con valentía, sus ojos reflejando determinación y coraje en medio de la tormenta. Ariadne se mantuvo a su lado, sus alas extendidas para protegerlos del viento y la lluvia. Con una voz llena de poder y autoridad, comenzó a cantar una melodía antigua, una canción de esperanza y resistencia que había sido pasada de generación en generación entre los seres alados. La canción pareció calmar la furia del mar, al menos por un momento. Las olas se aquietaron y el viento perdió su fuerza, permitiéndoles al menos un respiro en medio de la tormenta. Con determinación renovada, Camilo y sus amigos continuaron su travesía en el mar de la esperanza, enfrentando cada desafío con coraje y determinación. Aunque el camino hacia la verdad y la libertad estaba lleno de peligros y adversidades, sabían que mientras permanecieran juntos y mantuvieran viva la llama de la esperanza en sus corazones, podrían superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Y así, en medio de la oscuridad y la incertidumbre, seguían adelante, guiados por la luz de la esperanza y la promesa de un futuro mejor. Después de días de travesía en el mar, el barco de Camilo y sus amigos finalmente llegó a una isla remota y exuberante, donde la vegetación verde y exuberante se mecía suavemente con la brisa marina. Mientras desembarcaban, Camilo sintió una sensación de expectación mezclada con un poco de aprensión. ¿Qué secretos y revelaciones les esperaban en esta tierra desconocida? Exploraron la isla con cautela, siguiendo un sendero estrecho que serpenteaba por el espeso bosque. A medida que avanzaban, el sol brillaba a través del dosel de árboles, proyectando patrones de luz y sombra en el suelo cubierto de musgo. El aire estaba impregnado con el aroma dulce y fresco de las flores silvestres. Finalmente, llegaron a un claro en el bosque, donde encontraron las ruinas de una antigua mansión cubierta de enredaderas y musgo. Las piedras estaban cubiertas de musgo y líquenes, y las ventanas rotas revelaban el paso del tiempo y la naturaleza. Camilo y sus amigos exploraron las ruinas con cuidado, buscando pistas sobre su pasado y su familia perdida. Fue entonces cuando encontraron un viejo diario cubierto de polvo y telarañas, escondido en un rincón oscuro de la mansión. Con manos temblorosas, Camilo abrió el diario y comenzó a leer las páginas amarillentas. Lo que descubrió lo dejó sin aliento. El diario pertenecía a su madre, quien había dejado registro de su vida y sus pensamientos antes de su trágica muerte. Descubrió que provenía de una familia adinerada y poderosa,
pero que su amor por Camilo la había llevado a desafiar las expectativas de su familia y huir con él para comenzar una nueva vida lejos de la opresión y la codicia. Lamentablemente, su madre y su padre habían muerto en un trágico accidente poco después de llegar a la isla, dejando a Camilo solo y desamparado. Malachi, un antiguo socio de su padre, había aprovechado la oportunidad para secuestrarlo y ocultarlo en el faro, esperando obtener una recompensa por su regreso. Con lágrimas en los ojos, Camilo compartió la triste verdad con sus amigos. Aunque estaba desconsolado por la pérdida de su familia, también sintió una sensación de alivio al conocer la verdad sobre su pasado. De repente, una voz amable interrumpió sus pensamientos. Se volvieron y vieron a una familia local que se acercaba a ellos con una sonrisa cálida y acogedora. Los había estado observando desde lejos y se habían conmovido por su historia y su valentía. Somos una familia humilde, pero estamos dispuestos a acogerte como uno de nuestros propios hijos, dijo el padre con bondad en sus ojos. Camilo sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Después de tantos años de soledad y sufrimiento, finalmente había encontrado un hogar y una familia que lo aceptaban con amor y compasión. Con el corazón lleno de gratitud y esperanza, Camilo aceptó la oferta de la familia y comenzó una nueva vida en la isla, donde pudo sanar sus heridas y encontrar la paz que tanto anhelaba. Y aunque nunca olvidaría a los que había perdido en el camino, sabía que siempre llevaría consigo el amor y el coraje que lo habían llevado hasta allí. Después de días de navegación en el mar tumultuoso, el barco finalmente llegó a un puerto seguro. Camilo y sus amigos animales desembarcaron con cautela, sintiendo el peso de la anticipación en el aire. Habían llegado al lugar donde encontrarían respuestas sobre el pasado de Camilo, aunque también sabían que podrían descubrir verdades dolorosas. El puerto estaba lleno de actividad, con barcos atracados y gente moviéndose de un lado a otro. Entre la multitud, Camilo notó una figura familiar que se acercaba a ellos con pasos decididos. Era una mujer de cabello oscuro y ojos cálidos que lo miraba con una mezcla de asombro y alegría. «Camilo», exclamó la mujer, corriendo hacia él y envolviéndolo en un cálido abrazo. «Hemos estado buscándote durante tanto tiempo». Camilo se quedó sin aliento, sorprendido por la repentina aparición de esta extraña que parecía conocerlo. ¿Quién era ella y por qué lo estaba abrazando como si fuera su propio hijo? «¿Quién eres tú?», preguntó, su voz temblorosa de emoción y confusión. La mujer sonrió con ternura, apartándose para mirarlo a los ojos. «Soy tu tía, Clara», dijo suavemente. «Tu familia te ha estado buscando desde que desapareciste hace tantos años». Las palabras de Clara resonaron en la mente de Camilo, desatando una cascada de recuerdos que habían estado enterrados en lo más profundo de su memoria. Recordó vagamente su infancia, su familia amorosa y el hogar que había perdido tanto tiempo atrás. Pero mientras la alegría de haber encontrado a su familia inundaba su corazón, también sintió una punzada de tristeza al recordar la verdad que había descubierto en el faro. Su familia, una vez próspera y respetada, había sido víctima de la codicia y la envidia de aquellos que deseaban su fortuna. Habían sido asesinados brutalmente, dejando a Camilo solo en el mundo y vulnerable a las maquinaciones de aquellos que deseaban aprovecharse de él. A medida que procesaba esta revelación, Camilo sintió una mano cálida sobre su hombro. Era Ariadne, quien lo miraba con comprensión y solidaridad. «Camilo, querido amigo», dijo con suavidad. «Tu viaje ha sido largo y difícil, pero finalmente has encontrado tu camino de regreso a casa. Aunque el pasado pueda ser doloroso, recuerda que ahora tienes una nueva familia que te acoge con amor y cariño». Camilo asintió con gratitud, sintiendo una mezcla de emociones abrumadoras mientras miraba a los ojos de su tía Clara. A pesar del dolor y la pérdida que había experimentado, sabía que ahora tenía una oportunidad de comenzar de nuevo, de construir una nueva vida llena de amor y esperanza. Y así, mientras el sol se ponía en el horizonte y el puerto zumbaba con la actividad de la vida cotidiana, Camilo se encontró mirando hacia el futuro con renovada determinación y optimismo.
A su lado, sus amigos animales lo rodeaban con afecto, listos para acompañarlo en las nuevas aventuras que les esperaban. Porque aunque el camino hacia el hogar había sido largo y tortuoso, Camilo finalmente había encontrado su lugar en el mundo, donde el amor y la familia lo esperaban con los brazos abiertos. Y en ese momento, en medio de la calma serena del atardecer, sabía que su verdadero viaje apenas estaba comenzando.